En este programa, conoceremos el laboratorio natural de las Islas Galápagos. Viajaremos por el origen y la evolución de las especies. Te diremos qué cambios hemos experimentado en la era de la informática. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y me encuentro en uno de los edificios más emblemáticos del centro histórico en la Ciudad de México, el antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en la calle Justo Sierra número 16. Y estamos aquí porque vamos a disfrutar de una de las exposiciones que en lo personal es de mis favoritas, Darwin, apto para todas las especies. Esta muestra ha visitado 9 países y es considerada la recopilación de la vida y obra más completa de este genio inglés que sentó las bases de la biología moderna. De verdad, este programa no se lo pueden perder. Acompáñenme al recorrido. En nuestro recorrido nos encontramos con una réplica a escala del Beagle, el barco en el que Darwin realizó su travesía alrededor del mundo. A pesar de que el Beagle era un navío pequeño porque medía apenas 27 metros, tenía todo lo necesario para realizar investigación científica. Su misión principal era documentar y realizar un mapeo de toda la zona del sur de América. Pero con Darwin a bordo, la investigación en cuanto al área biológica también dio resultados. El Beagle partió de Plymouth, Inglaterra, en 1831. El primer punto que pisó fue las Islas Canarias. De ahí se trasladaron hasta América para llegar a las costas de Brasil. Su recorrido continuó por todo el sur de nuestro continente hasta dar vuelta y subir una vez más hasta llegar a las Islas Galápagos. De ahí se trasladaron a Australia, posteriormente África y regresaron una vez más a Plymouth, Inglaterra. Este recorrido duró casi 5 años y en este tiempo Darwin pudo recopilar gran variedad de especies que sentaron las bases para que desarrollara en el futuro su teoría más importante, la teoría de la evolución de las especies. Cuando Darwin llega a las Islas Galápagos en el continente americano, se maravilló de este extraordinario lugar. En un terreno principalmente conformado por roca volcánica habitaban especies únicas que habían vivido toda su vida sin contacto con el humano y no le temían. Esto facilitó mucho la labor de investigación de Darwin, quien podía acercarse y estudiarlas con gran detalle. En este lugar, Darwin pudo comprobar de manera científica cómo es que las especies aparecen, evolucionan y se extinguen, esto al comparar las similitudes y diferencias entre los ejemplares de Galápagos con otros que encontraba en distintas partes de Sudamérica. Aquí, el tiempo parece haberse detenido. Es un museo vivo, hogar de especies fantásticas que para sobrevivir se han adaptado a su entorno como en ningún otro lugar. Son las Islas Galápagos, el laboratorio natural que en 1835 inspiró al científico Charles Darwin para formular su teoría sobre el origen de las especies. Todo comenzó en el mar hace 5 millones de años. Las islas emergieron por las constantes erupciones de volcanes submarinos. Al principio no había nada más que lava, que al enfriarse dejó un suelo oscuro de roca basáltica. Hoy, ese archipiélago sigue siendo uno de los centros volcánicos más activos de la Tierra. Está formado por 19 islas y más de 200 islotes y rocas que sobresalen en medio del Océano Pacífico. Galápagos es provincia de Ecuador y está ubicada a 1000 kilómetros hacia el oeste de ese país. Recibe su nombre de las tortugas Galápagos, extraordinarios gigantes de los cuales solo quedan 10 de las 14 especies nativas debido a la depredación humana. Actualmente, las islas y su reserva marina cuentan con 9.900 especies de flora y fauna que representan el 95% de su biodiversidad. Plantas y animales que la habitan tuvieron que llegar hasta ahí y sufrir notables cambios evolutivos para adaptarse a su nuevo ambiente, que incluye desde desiertos hasta bosques densos y húmedos.
Así, el piquero de patas azules, al no encontrar árboles, anidó en la arena. El cormorán, al perder su capacidad de volar por la disminución de sus alas, fue compensando con un cuerpo más ágil dentro del mar. Al no contar con suficiente agua dulce, la iguana terrestre tuvo que saciar su sed con frutos cactáceos. Su lengua se hizo lo suficientemente dura para no dañarse con las espinas. Otro tipo de iguana prefirió el mar. Es la única en su especie capaz de nadar. Se alimenta de algas y para deshacerse de la sal marina, sus ojos tienen glándulas desalinizadoras que se conectan con los orificios nasales. Para eliminar la sal, solo tiene que estornudar. Hoy, Galápagos vive del turismo. El 97% de su superficie terrestre es parque nacional y el 3% restante son islas habitadas por el hombre. Durante miles de años, la mayoría de las especies no tuvieron depredadores. Eso explica por qué los animales no le temen a otros animales ni a humanos. Uno de los mayores problemas que afectan a la reserva es la introducción por parte de los lugareños de plantas y animales que alteran los sensibles ecosistemas, razón por la cual, hasta 2010, Galápagos estuvo incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro. El Parque Nacional Galápagos, la Fundación Charles Darwin y otros organismos internacionales trabajan en la investigación y conservación de la biodiversidad original del archipiélago, uno de los grandes tesoros vivos del planeta. En esta exposición te puedes encontrar con verdaderos tesoros como estos que tenemos aquí. Son manuscritos originales de Charles Darwin mientras estaba escribiendo El origen de las especies, su obra máxima que fue terminada en 1859 y se dice que una vez que salió a la venta, los 1,250 ejemplares de la primera edición se agotaron el primer día. Esto posicionó a Darwin como el científico más reverenciado, pero también el más polémico de su tiempo. Sin duda, al hablar de biología moderna en la actualidad, Darwin sigue siendo un referente indispensable. Más que genio, Charles Darwin era un temerario aventurero. Lo fue, primero, al embarcarse en una expedición de 5 años, entre 1831 y 1836, a pesar del recelo de su padre. Y lo fue 3 décadas después, cuando publicó en 1859 El origen de las especies, tratado basado en gran medida en ese viaje por Sudamérica, África y Oceanía, cuyos planteamientos desafiaron las creencias de la época y redefinieron el rumbo de la biología. A decir de los especialistas, sus más grandes aportaciones fueron, en primer lugar, la integración de las investigaciones paleontológicas, que documentaban la existencia de extrañas criaturas desconocidas y, al parecer, ajenas a las formas de vida actuales. Y básicamente, con esta integración demostrar que todos somos parientes, que hay una secuencia evolutiva y que podemos ir acomodando a los peces, a los reptiles, a los anfibios, a los insectos, a las plantas, y hay un tronco común que se ha ido dividiendo, ¿no? Que todos tenemos un ancestro común. Otra aportación fue el concepto de selección natural, totalmente adelantado a su tiempo y que proponía la evolución y supervivencia de las especies en la medida que eran más aptas para adaptarse al entorno. Que él no sabía genética, no se habían descubierto las leyes de genética en la época de Darwin. Pero él sí tenía la idea de que hay algo que se está heredando. Si estos organismos, estos individuos que tienen características particulares, pasan esa herencia a la siguiente generación, entonces la siguiente generación va a ser un poquito distinta, ¿no? Y es lo que le llamaba él descendencia con modificación. Darwin, de igual forma, definió la selección artificial, que explica la evolución inducida por el hombre y que se aprecia en los cultivos que constantemente son mejorados. Aunque las bases del origen de las especies fueron perfeccionadas décadas después, sorprende que a 150 años de su publicación, sus principios mantengan vigencia. Pues la teoría de Darwin señaló que la selección natural era la responsable de la belleza que estamos viendo.
Y actualmente es muy común que la gente diga, mira la belleza que existe en la naturaleza, es la creación, ¿no? Yo lo oigo todos los días. Generalmente le digo, no es la selección, ¿no? Es la selección natural. Lo que desafortunadamente no ha permeado tanto es la sabiduría del osado Darwin, un ecólogo brillante que proponía reconciliar el desarrollo humano con la naturaleza. Los humanos hemos evolucionado al igual que todas las otras especies del planeta. Entramos en la categoría de homínidos. Esto incluye a todos los primates bípedos, es decir, todos aquellos que son capaces de caminar en 2 pies. Nuestros parientes más cercanos son los orangutanes, los gorilas, incluso los chimpancés. Y lo que se sabe hasta el día de hoy es que hace 7 millones de años ocurrió un salto genético que nos llevó por caminos evolutivos completamente diferentes. Una de las ideas seminales de Darwin fue justamente el relacionar a las diferentes especies vivas a partir de un ancestro común. En términos de evolución humana particularmente, sucede más o menos lo mismo. Entonces, claramente aquí podemos ver cómo hay un ancestro común a partir del cual se ramifican una serie de especies que después van a dar lugar a nuestra especie, al Homo sapiens. El cuadro está representado de abajo hacia arriba en términos temporales. Hasta abajo tenemos la especie más antigua y hasta arriba tenemos, como ustedes pueden ver, al Homo sapiens. Uno podría pensar una especie de progreso o una tendencia hacia el progreso. Bien, una de las cosas que Darwin llamó la atención fue que la evolución justamente no trabajaba en ese sentido, no trabajaba mejorando las especies, sino simplemente las más adaptadas eran las que terminaban por sobrevivir. Una cosa interesante de las cuales Darwin efectivamente tuvo la razón fue su intuición a partir de dónde podríamos ubicar el origen de la especie humana. Debido a la semejanza que tenemos los seres humanos con los chimpancés, por ejemplo, que fueron algunos de los ejemplares o de las especies de primates no humanos que Darwin pudo conocer, él pensó, dada la semejanza morfológica entre ellos y el Homo sapiens, que justamente ahí era donde podríamos hallar el origen de la especie humana. Para Darwin no tuvo la fortuna de conocer la actualidad, digamos, de la evolución humana, pero hoy por hoy se acepta de manera general que el origen de la especie humana está efectivamente en África. Resulta contradictorio o resulta más bien confuso pensar que solamente una especie es la que está presente. Esto es una contingencia histórica y hoy en día solamente está el Homo sapiens como el único hominino presente en el planeta, pero hubieron momentos en los que esto no fue así. Y esto nos lleva a pensar en que la competencia que hubo entre los diferentes homininos dio lugar a que a la postre terminara siendo una sola especie la que dominara su nicho ecológico y hoy no nada más un nicho ecológico, sino diversos ecosistemas a lo largo del planeta. Un lugar bastante cómodo y lleno de objetos, así es como se veía el estudio de Darwin en la casa Down en Inglaterra. Aquí pasó 40 años de su vida y también fue aquí donde escribió la mayor parte de su obra literaria. Hoy este lugar sigue en pie, funciona como museo y ha sido catalogado como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Este lugar funcionaba como biblioteca, pero también como laboratorio para Charles Darwin. Él nunca contó con un laboratorio sofisticado, pero una herramienta que era indispensable para su investigación era una lupa. En esta era dorada del conocimiento, de avances descomunales en la informática, las comunicaciones y las ciencias médicas, los seres humanos continuamos nuestro ciclo natural de evolución.
La evolución básicamente va a continuar hasta que se acabe nuestra especie. Mientras nuestra especie exista, vamos a continuar evolucionando. No se detiene, como tampoco los cambios planetarios, en particular uno que no solo ha sido exacerbado por las actividades productivas, sino que también pone en riesgo nuestra supervivencia: el calentamiento global. Son cambios meteorológicos y de temperatura que exigen una adaptación rápida de nuestra especie. Expertos prevén así que los seres humanos en el futuro inmediato desarrollemos mayores resistencias a variantes del clima. Habrá individuos, por ejemplo, que se adapten mejor a una zona calurosa, ¿no? Por ejemplo, los individuos tal vez tengan un color de piel más oscuro y que por lo tanto los rayos del sol no les influyan tanto en esto, y tal vez habrá individuos que tengan una piel clara y que no se expongan tanto a los rayos del sol y que puedan tener una mejor vida en estas regiones. Sin embargo, en los años por venir, también es posible prever que los seres humanos aprovechemos los nuevos conocimientos científicos para mejorar nuestra existencia. En concreto, los de la genética. Permitirán desarrollar un nuevo tipo de medicina predictiva que ayudará a evitar epidemias que asolan a las sociedades modernas a partir de fármacos y de modificar hábitos como la alimentación. Si nosotros conocemos esas variantes, pues podemos influir, la información genética ya no la podemos cambiar, pero podemos influir en el medio ambiente. Si, por ejemplo, un individuo tiene variantes de susceptibilidad para diabetes y las conoce, pues se puede hacer medicina preventiva en el sentido de, bueno, yo conozco esas variantes, conozco que tengo una alta susceptibilidad, si me cuido, hago ejercicio, tengo una dieta adecuada, pues probablemente, aunque tenga todas esas variantes, no desarrolle la enfermedad. Identificar el perfil genético en unos años sería mucho más sencillo y propiciaría en algunos casos fomentar las capacidades innatas. Todo esto, por supuesto, tendría que ocurrir sin caer en los excesos de las sociedades perfectas, como las planteadas en la ciencia ficción, donde se establecen roles y funciones a partir de la herencia contenida en nuestras células. El que tengamos cambios en la información genética que nos hagan más aptos para alguna situación en particular, se debe usar como una ventaja y no tanto como un método de selección, ¿no? La genética y este tipo de cuestionamientos siempre tienen que estar regulados por la parte ética. El ser humano del futuro, más resistente a cambios climatológicos y en apariencia más saludable, tiene ante sí grandes retos e incógnitas que definirán el nuevo rumbo de su evolución. Quiero saber qué relación hay entre Darwin y Mesoamérica. En Mesoamérica se pueden aplicar muchas de las ideas darwinianas, por ejemplo, las ideas de selección natural, pero haciendo una modificación y comprendiendo que en realidad lo que el hombre estaba haciendo en las Américas y en particular en Mesoamérica, con sobre todo plantas y algunas especies de animales, era un proceso de selección artificial. De hecho, es interesante recordar que Darwin, entre las evidencias que utilizó para construir su teoría de selección natural, hizo observaciones profundas acerca de las actividades de los seres humanos ingleses, sus contemporáneos, que domesticaban, por ejemplo, palomas. En Mesoamérica, el proceso de selección artificial, que más propiamente llamamos domesticación de especies, ocurrió principalmente con plantas. Había una serie de plantas que en su estado silvestre tenían algunas características que llamaron la atención de esos pobladores mesoamericanos antiguos. Y a través de la observación en un periodo que duró prácticamente algunos miles de años, a través de la observación de la manera en que podían hacerse selecciones de algunas características que parecían apropiadas para, por ejemplo, el consumo como comida, se fue cambiando la morfología de estas plantas, como digo, de manera lenta, y esto nos dio, por ejemplo, algunas de las plantas que constituyen la comida fundamental de un país como México. Acá atrás tenemos el caso del maíz, tenemos también el caso de la vainilla, y esta ilustración nos recuerda que no solo estamos hablando de plantas en este proceso de domesticación, sino que también algunos animales estuvieron involucrados. El perro americano, mesoamericano, Xoloitzcuintle, y también tenemos el caso de la domesticación de un ave que es el guajolote.
Me encuentro con Gabriela Castillo, ella es encargada de proyectos aquí en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Gabriela, muchas gracias por recibirnos y por esta entrevista. No, gracias a ustedes por visitarnos. Oye, Gabriela, la participación de México en esta exposición, contribuye con un espacio adicional donde se expone gran parte de la riqueza biológica de nuestro país. Platícanos un poquito sobre esta exposición. Quisimos presentar al visitante a nuestro país y sobre todo informar sobre la gran riqueza que tenemos en nuestro país. Somos uno de los pocos países megadiversos, es decir, que tenemos una cantidad de flora y fauna que otros países, ni en sueños. Y además también quisimos informarlos acerca de qué podemos hacer para que nuestro país continúe con esta megadiversidad, que conozcamos todas las especies endémicas que hay en nuestro país y qué es lo que podemos hacer para conservarlas. Van a poder ver 2 o 3 ejemplares de ajolotes porque obviamente se tienen que estar rotando estos anfibios para que no se estresen. También van a poder ver un ejemplar de teporingo, que es un conejo que habita en las montañas del Valle de México. Y pues también van a poder al menos ver de manera muy ilustrativa todas estas propuestas que están surgiendo, como lo que es la biomímesis, para que podamos convivir en armonía con nuestra naturaleza. La incorporación y una dependencia cada vez mayor de las tecnologías en nuestra vida cotidiana podría estar originando cambios importantes en nuestro cerebro. Hoy, toda la información está disponible en la palma de nuestras manos sin la necesidad de memorizar grandes cantidades de texto. Estas herramientas también nos están ayudando a desarrollar otro tipo de habilidades. Computadoras, celulares, videojuegos y tabletas. Innovaciones tecnológicas que han revolucionado sorprendentemente nuestra vida y que, de acuerdo con los especialistas, modifican nuestro comportamiento y nuestro cerebro. En distintos aspectos hemos cambiado. Una de las cosas quizás que más nos ha afectado es específicamente el sedentarismo. Pasamos mucho tiempo frente a los computadores, no solamente trabajando, sino haciendo relaciones sociales a través del Internet. Y esto tiene un impacto directo sobre la constitución del cuerpo. El neurobiólogo Gary Small, en su libro El cerebro digital, señala que se trata de una evolución extraordinaria que no ha requerido de miles de años, sino de unas cuantas décadas. Los detonadores de esta transformación son la destreza que se requiere para manipular la nueva tecnología y la velocidad con la que el cerebro procesa y necesita la información. Los procesos de coordinación motriz, particularmente de la mano, el cerebro y la mano, el movimiento de la mano y demás, se hace mucho más preciso. Y claro, gastamos mucho tiempo moviendo el mouse, poniendo los dedos en las teclas, etc. Y entonces, lo que algunos estudios indican es que esa coordinación ha mejorado. Pero nuevamente, el resto del cuerpo no se mueve demasiado. La Asociación Mexicana de Internet revela que 51.2 millones de mexicanos usan la red con un promedio al día de 5 horas 36 minutos. Esta tecnología, al ser un estímulo constante, modifica la red neuronal y eleva los niveles de dopamina, la hormona del placer. Si bien el uso de tecnologías de comunicación avanzada, como es el Internet, abre una gama de posibilidades, el riesgo de convertirnos en esclavos de la red es extraordinariamente alta, particularmente porque es adictivo. Y es adictivo porque nos causa placer. Estos primeros descubrimientos se apoyan en una disciplina llamada epigenética, cuyo exponente fue el biólogo escocés Conrad Waddington, la cual establece que las experiencias y el medio ambiente modifican los genes para que nuestro cuerpo se adapte rápidamente a nuevas condiciones. Si tenemos elementos que nos caen bien, o que nos caen mal y se modifica la expresión de nuestros genes y como resultado se modifica la constitución y la fisiología de nuestros cuerpos, cualquier situación que
como el Internet, que nos cause placer o que nos cause algún tipo de algo que nos desagrade, pudiera tener un impacto epigenético en la expresión de los genes y entonces conllevar a modificaciones de nuestros cuerpos y probablemente incluso de las generaciones a las que nuestros cuerpos sean capaces de dar origen. Así, la capacidad para desenvolvernos en esta era digital podríamos heredarla biológicamente a nuestros hijos. Las investigaciones en este campo apenas inician, pero se contempla que el precio a pagar en esta evolución serán el sedentarismo, el aislamiento y la falta de habilidad para interrelacionarnos cara a cara. La exposición se extiende hasta el patio del antiguo Colegio de San Ildefonso, donde podemos encontrar este jardín, que no es otra cosa que una línea de tiempo de millones de años donde se documenta la evolución de las plantas, desde las algas, pasando por helechos, pinos, cactáceas, hasta llegar a los organismos vegetales más evolucionados, donde entran los chiles y algunas orquídeas que casualmente tienen uno de los sistemas de reproducción más sofisticados de su reino. Espero que hayas disfrutado nuestro recorrido por la exposición Darwin apto para todas las especies aquí en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Estará disponible hasta el próximo 21 de septiembre, así es que si quieres conocer más sobre este genio británico, tienes que darte una vuelta. Te recuerdo que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter o en Facebook y no olvides que nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tus pantallas. Yo soy Alejandro García Moreno, esto fue Factor Ciencia, te espero la próxima semana.